Esposa descubrió que su marido y su madre la traicionaron, pero su decisión nadie la imaginaba. La casa de Valeria era un reflejo de lo que muchos soñaban, una gran mansión ubicada en un barrio exclusivo, decorada con esmero y llena de fotografías que mostraban momentos felices. En cada rincón había una historia, una risa, un recuerdo. Valeria siempre había sido una mujer entregada. Desde que se casó con Rodrigo, su mundo giraba en torno a él y a la estabilidad que habían construido juntos. Rodrigo era un hombre de negocios exitoso, atractivo y con un carisma que le permitía ganarse la confianza de cualquiera. A los ojos de todos, era el esposo perfecto. Pero en los últimos meses, Valeria había empezado a notar grietas en esa fachada. Había noches en las que Rodrigo llegaba tarde a casa con excusas vagas y mensajes en su teléfono que él rápidamente eliminaba. Son cosas del trabajo, amor, decía mientras depositaba un beso apresurado en su frente. Pero el vacío en sus ojos delataba que había algo más. Valeria intentó ignorarlo al principio. Siempre había confiado ciegamente en Rodrigo y no quería parecer paranoica. Sin embargo, la semilla de la duda crecía cada día más dentro de ella, alimentada por pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, un perfume que no era el suyo impregnado en su camisa. Llamadas que cortaba en cuanto ella entraba al cuarto, y esa constante sensación de que algo en su matrimonio estaba cambiando. Un día, mientras estaba en la cocina preparando la cena, su madre, Soledad, la visitó sin previo aviso. Era algo común. Soledad vivía a unas pocas cuadras de distancia y siempre había sido una figura central en la vida de Valeria, especialmente después de la muerte de su padre. ¿Todo bien, hija? Te veo preocupada, preguntó Soledad mientras se servía un café. Valeria dudó antes de responder. No es nada, mamá. Solo estoy cansada. Pero Soledad no era tonta. Su mirada penetrante parecía leer cada rincón del alma de Valeria. Rodrigo está actuando raro, ¿verdad? El corazón de Valeria se detuvo por un segundo. ¿Cómo lo sabía? ¿Era tan evidente? Pero en lugar de sentirse apoyada, algo en el tono de su madre le provocó un escalofrío. Había una mezcla de lástima y algo más, algo que no podía identificar. Esa noche, Valeria decidió enfrentarse a sus miedos. Después de que Rodrigo se fue a la cama, tomó su teléfono móvil, algo que nunca antes había hecho. Su corazón latía con fuerza mientras revisaba los mensajes. Nada parecía fuera de lo normal, pero justo cuando iba a rendirse, encontró una conversación archivada con el nombre S. El mensaje más reciente decía, todo va según lo planeado. Pronto podremos cerrar el trato. Valeria sintió como el suelo bajo sus pies se desmoronaba. ¿Qué trato? ¿De qué estaban hablando? Y sobre todo, ¿quién era ese? A partir de ese momento, su vida perfecta empezó a desmoronarse como un castillo de naipes. Valeria pasó la noche en vela, aferrada al teléfono como si en ese aparato estuvieran encerradas todas las respuestas a sus dudas. La conversación archivada con ese no dejaba de rondar en su cabeza. Cada palabra parecía gritarle algo que aún no lograba comprender, pero intuía que era el principio de algo oscuro, algo que no podría ignorar. La primera luz del amanecer entró por las cortinas de su habitación y ella todavía estaba sentada en la sala, con la mente atrapada entre el amor que sentía por Rodrigo y el dolor que le producía la posibilidad de su traición. No podía evitar pensar en los años compartidos, en las promesas susurradas bajo las estrellas y en los momentos que creía inquebrantables. Pero ahora, todo parecía una ilusión. Cuando Rodrigo bajó las escaleras esa mañana, lo hizo con la misma actitud despreocupada de siempre. Su cabello perfectamente peinado, su reloj de lujo brillando bajo la luz del sol, y esa sonrisa que alguna vez la había desarmado. Pero para Valeria, todo en el ahora parecía falso, una máscara cuidadosamente colocada para ocultar quién era realmente. ¿Dormiste bien, amor?, preguntó él, sin notar el cansancio evidente en los ojos de Valeria. Ella asintió, intentando no mostrar el torbellino de emociones que la consumía. Sí, un poco. Mientras Rodrigo desayunaba, Valeria lo observaba en silencio, tratando de descifrar algo en su rostro, un gesto que delatara su culpabilidad. Pero él seguía actuando como si nada,
lo que solo aumentaba su frustración. Decidió que no podía quedarse con la duda. Necesitaba saber quién era ese y qué significaban esos mensajes. Así que, en cuanto Rodrigo salió de la casa para ir al trabajo, Valeria tomó el teléfono de su madre. «Mamá», dijo con voz temblorosa al escuchar a Soledad al otro lado de la línea. «Hija, ¿qué pasa? Suenas extraña». «Mamá, necesito hablar contigo. Es importante». Soledad llegó a la casa de Valeria poco tiempo después, con una mezcla de curiosidad y preocupación en su rostro. Se sentó en el sofá junto a su hija, quien la miraba como si estuviera buscando una respuesta que aún no había formulado. «Anoche encontré algo en el teléfono de Rodrigo», comenzó Valeria, con la voz apenas un susurro. Soledad frunció el ceño. «¿Qué encontraste?» «Mensajes con alguien. No sé quién es, pero algo no está bien, mamá. Tengo miedo». El rostro de Soledad se endureció por un instante, pero rápidamente recuperó su habitual expresión de ternura. «Hija, tal vez sea solo un malentendido. No saques conclusiones apresuradas». Valeria quiso creerle. Quiso pensar que todo esto era solo producto de su imaginación, de sus inseguridades. Pero algo en la forma en que su madre desvió la mirada le hizo sospechar. ¿Por qué parecía tan nerviosa? Esa noche, mientras Rodrigo dormía profundamente, Valeria volvió a revisar el teléfono. Esta vez, decidió escribirle a ese. «Hola, necesito verte, ¿podemos hablar mañana?». Minutos después, la respuesta llegó. «Claro, en el restaurante de siempre. Mañana a las 3 de la tarde». El corazón de Valeria latía con fuerza. Al día siguiente, sin decir nada a Rodrigo, se vistió cuidadosamente para no llamar la atención y salió hacia el restaurante indicado. Se sentó en una mesa apartada, con una vista clara de la entrada. Estaba tan nerviosa que apenas podía respirar. Casi al borde de renunciar, vio entrar a una figura conocida. Su madre. Valeria sintió como todo el aire abandonaba sus pulmones. Soledad, vestida elegantemente, caminaba hacia una mesa donde ya estaba sentado Rodrigo. Valeria tuvo que aferrarse a la mesa para no derrumbarse. Desde su escondite, los vio conversar en un tono confidencial. Rodrigo tomó la mano de Soledad por un momento y Valeria sintió náuseas. La traición era peor de lo que había imaginado. Esperó a que ambos se marcharan para salir del restaurante. No podía confrontarlos aún. Necesitaba procesar lo que había visto. La imagen de Rodrigo y Soledad juntos se repetía una y otra vez en su mente, como una pesadilla de la que no podía despertar. Esa noche, mientras Rodrigo dormía a su lado, Valeria lloró en silencio, sintiendo como el amor que una vez le tuvo se desvanecía, reemplazado por una furia que comenzaba a arder en su interior. El amanecer no trajo alivio para Valeria. Cada hora que pasaba, la imagen de Rodrigo y Soledad juntos en el restaurante se clavaba más profundamente en su mente, como un puñal girando en su pecho. ¿Cómo era posible? La mujer que la había traído al mundo, que debía protegerla, estaba sentada conspirando con el hombre que prometió amarla. La traición era doble, una herida que atravesaba no solo su corazón, sino su alma entera. Valeria pasó la mañana encerrada en su habitación, mirando por la ventana sin realmente ver el paisaje. Su mente era un remolino de preguntas sin respuesta. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo habían tenido el descaro de mirarla a los ojos durante tanto tiempo, ocultando un secreto tan monstruoso? Mientras Rodrigo estaba en el trabajo, Soledad llegó a la casa como solía hacerlo, con esa familiaridad que ahora a Valeria le parecía insoportable. La sonrisa en el rostro de su madre fue como una bofetada. «Valeria, hija, ¿estás bien? Te noto más pálida de lo normal», comentó Soledad mientras se servía un té en la cocina. Valeria respiró hondo. Tenía que controlarse. No podía explotar, no todavía. Quería enfrentarlos, pero sabía que para hacerlo necesitaba pruebas, necesitaba estar preparada. «Estoy un poco cansada, mamá», respondió con voz plana, evitando el contacto visual. Soledad, ajena a la tormenta que se desataba dentro de Valeria,
Continuó hablando de temas triviales, los vecinos, una promoción en el supermercado, un programa de televisión. Cada palabra que decía era como una aguja perforando el corazón de Valeria, un recordatorio constante de la traición que escondía detrás de esa fachada de madre amorosa. Cuando Soledad finalmente se marchó, Valeria sintió que podía respirar un poco mejor. Sabía que no podía seguir fingiendo por mucho tiempo. La ira comenzaba a superar al dolor, y cada día que pasaba sentía menos amor y más deseo de hacerlos pagar. Decidió comenzar su propia investigación. Rodrigo había dejado su computadora en casa, y Valeria aprovechó la oportunidad para buscar cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Al principio, no encontró nada fuera de lo común: correos de trabajo, documentos financieros, itinerarios de reuniones. Pero en una carpeta oculta, descubrió un archivo titulado Proyecto S. Con manos temblorosas, Valeria abrió el archivo. Era un contrato de compraventa. Las propiedades que su padre había dejado a su nombre estaban siendo transferidas a una empresa desconocida, y en la parte inferior del documento, vio las firmas de Rodrigo y Soledad. El aire abandonó sus pulmones. Esto no era solo una traición emocional, era una conspiración para despojarla de todo lo que le pertenecía. Su dolor se convirtió en una furia incandescente. Esa noche, cuando Rodrigo regresó, Valeria lo observó desde la puerta de la cocina. Él se quitó la chaqueta, dejó su portafolio en la mesa y le sonrió como si nada estuviera mal. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, sin notar la expresión helada en el rostro de su esposa. Tranquilo, respondió Valeria, forzando una sonrisa. Mientras cenaban, Valeria apenas podía contenerse. Cada bocado que Rodrigo llevaba a su boca le parecía una burla. Quería gritarle, lanzarle un plato, enfrentarlo ahí mismo. Pero se detuvo. Sabía que tenía que ser más inteligente. Al día siguiente, Valeria fue al banco para revisar sus cuentas. Descubrió que Soledad había accedido a ellas en más de una ocasión, retirando grandes sumas de dinero. Con cada nueva pieza del rompecabezas, su rabia crecía. Una tarde, Valeria decidió confrontar a Soledad. La invitó a tomar un café en casa, fingiendo que necesitaba hablar sobre algo personal. Cuando Soledad llegó, encontró a Valeria sentada en la sala con una carpeta de documentos sobre la mesa. ¿Qué es esto, mamá?, preguntó Valeria, con voz temblorosa pero firme. Soledad frunció el ceño. ¿De qué hablas, hija? Valeria arrojó los documentos sobre la mesa, dejando que las hojas se dispersaran. Esto, los retiros de mi cuenta, los contratos de venta de las propiedades de papá, ¿qué estás haciendo con Rodrigo? El rostro de Soledad se endureció. Por un momento, pareció dudar, pero luego se cruzó de brazos y alzó la barbilla. Hija, no entiendes. Esto es por tu bien. Rodrigo y yo estamos asegurando tu futuro, dijo con una calma que hizo hervir la sangre de Valeria. Mi futuro, robándome todo lo que tengo, eres mi madre, ¿cómo pudiste hacerme esto? Soledad no respondió de inmediato. En lugar de eso, se levantó y caminó hacia la ventana. Valeria, el mundo no es un lugar justo. A veces, hay que tomar decisiones difíciles. Valeria no podía creer lo que estaba escuchando. Difíciles, esto no es una decisión difícil, es una traición. Cuando Soledad se fue, Valeria sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Ya no podía seguir soportando este juego. Sabía que había llegado el momento de tomar el control y devolverles el golpe a Rodrigo y a su madre. La noche había caído sobre la ciudad, pero para Valeria, el tiempo parecía haberse detenido. Después de la confrontación con Soledad, no podía permitirse un solo momento de descanso. Su mundo se había reducido a una sola misión: descubrir toda la verdad y planear el castigo más cruel para quienes la habían traicionado. Rodrigo llegó tarde esa noche. El ruido de las llaves en la puerta hizo que Valeria, sentada en la penumbra de la sala, apretara los puños hasta que sus uñas se clavaron en la palma de sus manos. Lo observó entrar, como un cazador acechando a su presa. ¿Qué haces despierta tan tarde?, preguntó Rodrigo con desinterés mientras dejaba el portafolio sobre el sofá. Estaba pensando, respondió Valeria, sin apartar la mirada de él. ¿En qué?
Rodrigo encendió la televisión, completamente ajeno al abismo que crecía entre ellos. En todo lo que hemos construido juntos, dijo Valeria, modulando su tono para sonar nostálgica en lugar de llena de rencor. Rodrigo ni siquiera levantó la vista. Bueno, hemos tenido suerte. No todos tienen lo que nosotros. Valeria tuvo que morderse la lengua para no gritarle en ese momento. En lugar de eso, decidió que su tiempo llegaría. Subió a su habitación y cerró la puerta, dejando a Rodrigo en la sala. Al día siguiente, Valeria comenzó a mover sus piezas. Lo primero que hizo fue contratar a un investigador privado. Quería pruebas irrefutables de todo lo que Rodrigo y Soledad estaban haciendo a sus espaldas. Cada recibo, cada transferencia, cada conversación grabada. Necesitaba tener el control absoluto antes de enfrentarlos nuevamente. Durante semanas, el investigador le entregó fragmentos de un rompecabezas que, al unirse, formaban un panorama aterrador. Rodrigo y Soledad no solo estaban planeando quedarse con su patrimonio, también tenían acuerdos con una red de empresarios corruptos que usaban las propiedades de Valeria para lavar dinero. Una tarde, mientras revisaba los documentos en su habitación, Valeria encontró algo que la hizo detenerse en seco, una carta escrita por su padre antes de morir. La letra temblorosa, pero aún firme, hablaba de la importancia de la familia y de cómo había dejado todo en manos de Valeria porque confiaba en su bondad y juicio. «Eres mi orgullo, mi fortaleza, mi mayor legado», decía la carta. Las lágrimas brotaron de sus ojos al leer esas palabras. Era como si su padre estuviera presente, dándole el valor que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. En ese momento, Valeria juró que no solo recuperaría lo que le habían quitado, sino que los haría pagar de la manera más dolorosa posible. La oportunidad llegó cuando Rodrigo organizó una cena en casa para celebrar un supuesto nuevo contrato que había cerrado. Invitó a varios socios importantes, y Soledad, como siempre, se ofreció para ayudar con los preparativos. Valeria se vistió con un elegante vestido rojo que contrastaba con su expresión de fría determinación. Durante la cena, se mantuvo en silencio, observando cada movimiento de Rodrigo y Soledad, captando sus miradas cómplices y sus gestos discretos. «Valeria, ¿por qué tan callada?», preguntó uno de los invitados, rompiendo el incómodo silencio. Ella sonrió con suavidad. «Solo estoy disfrutando de la velada. Pero ya que lo mencionan, tengo algo que quisiera compartir». Rodrigo frunció el ceño, visiblemente incómodo. «Amor, no es el momento». «Al contrario, creo que es el momento perfecto», respondió Valeria, levantándose de su asiento. Tomó un maletín que había dejado junto a la mesa y lo colocó sobre la superficie. Con movimientos calculados, sacó varios documentos y los repartió entre los invitados. Lo que tienen en sus manos son copias de contratos y transacciones realizadas por Rodrigo y Soledad. Como pueden ver, todas involucran propiedades que pertenecen exclusivamente a mi patrimonio, explicó Valeria, su voz firme y controlada. Los murmullos comenzaron a llenar la sala. Rodrigo se levantó de golpe, intentando tomar los papeles. «¿Qué estás haciendo?», gruñó entre dientes. «Revelando la verdad», respondió Valeria, mirándolo directamente a los ojos. Soledad, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, intentó intervenir. «Valeria, estás exagerando. Esto no es lo que parece». «¿No es lo que parece? Entonces explícame estas transferencias a tu cuenta personal, mamá», replicó Valeria, lanzándole un sobre con más pruebas. La tensión en la sala era palpable. Rodrigo y Soledad estaban acorralados, y Valeria disfrutaba viendo cómo el pánico se apoderaba de ellos. «Esta es solo la primera parte», continuó Valeria. «He tomado medidas legales para congelar todas las cuentas involucradas en estas transacciones. A partir de este momento, ustedes no tienen acceso a un solo centavo de mi dinero». Rodrigo, fuera de sí, intentó agarrarla del brazo, pero Valeria se apartó con firmeza. «No te atrevas a tocarme», advirtió. «He soportado tu hipocresía y tus mentiras por demasiado tiempo. Ahora, es mi turno de jugar». Los invitados comenzaron a marcharse uno a uno, dejando a Rodrigo y Soledad enfrentando las miradas de desprecio de Valeria. Esa noche, mientras ambos trataban de hablar con ella,
Valeria les dejó claro que no había vuelta atrás. Ustedes cavaron su propia tumba, dijo antes de subir a su habitación, cerrando la puerta con fuerza. La casa, que alguna vez había sido un refugio de amor y estabilidad para Valeria, ahora era un campo de batalla lleno de ecos de reproches y secretos desvelados. Rodrigo y Soledad no habían vuelto a cruzar palabra con ella desde la humillante cena, y la atmósfera estaba cargada de tensión. Pero Valeria no tenía intención de quedarse de brazos cruzados. La mañana siguiente al enfrentamiento, Rodrigo intentó acercarse a Valeria mientras ella desayunaba en silencio. «Tenemos que hablar», dijo con tono frío, casi autoritario. Valeria ni siquiera levantó la vista de su taza de café. «No tenemos nada de qué hablar. Todo quedó claro anoche». Rodrigo apretó los dientes, frustrado por su actitud. «¿Crees que puedes destruirme así nada más? Esto no ha terminado». Finalmente, Valeria lo miró, sus ojos llenos de una calma aterradora. «Rodrigo, ya terminaste. No tienes idea de lo que viene para ti». Ese día, Valeria se reunió con sus abogados. Había preparado una estrategia para no solo recuperar todo lo que le pertenecía, sino también asegurarse de que Rodrigo y Soledad quedaran expuestos públicamente. Mientras discutían los detalles legales, los recuerdos de su infancia inundaron su mente. Pensó en su padre, en cómo la había criado para ser fuerte y proteger lo que era suyo. Recordó las tardes en las que él le enseñaba sobre el valor del trabajo duro, las noches en las que le contaba historias sobre cómo había construido su patrimonio desde cero. Cada recuerdo era una punzada en su corazón, pero también una fuente de fuerza. Después de la reunión, Valeria recibió una llamada inesperada del investigador privado que había contratado. «Tengo algo que creo que debería ver en persona», le dijo con voz grave. Se encontraron en una cafetería discreta, donde el hombre le entregó un sobre lleno de fotografías y documentos. Lo que vio dentro la dejó sin aliento. Rodrigo no solo estaba trabajando con Soledad para despojarla de su herencia, también estaba teniendo una relación con una de sus socias de negocios, una mujer llamada Camila. Las fotografías mostraban a Rodrigo abrazando a Camila en un restaurante exclusivo, tomados de la mano mientras paseaban por un parque, e incluso entrando juntos a un hotel. Cada imagen era como una daga en el corazón de Valeria, pero no lloró. Ya no tenía lágrimas para ellos. «Esto es suficiente», dijo con voz firme, guardando el sobre en su bolso. Esa noche, Valeria enfrentó a Soledad una vez más. La encontró en la cocina, revisando un documento que probablemente era parte de su plan para apropiarse de más bienes. «¿Por qué lo hiciste, mamá?», preguntó Valeria, rompiendo el silencio. Soledad levantó la vista, sorprendida por la repentina presencia de su hija. «Hija, no empieces otra vez». «No, quiero saber la verdad», insistió Valeria, acercándose lentamente. «¿Por qué te uniste a Rodrigo? ¿Por qué traicionaste a tu propia hija?». Soledad suspiró y dejó el documento sobre la mesa. «No lo entiendes, Valeria. Siempre he hecho lo necesario para proteger a esta familia. Rodrigo y yo solo estábamos». «No lo justifiques», gritó Valeria, golpeando la mesa con el puño. «Me quitaste todo, mamá. Mi confianza, mi amor, mi paz, nunca te lo voy a perdonar». Soledad intentó acercarse, pero Valeria retrocedió, levantando una mano para detenerla. «No quiero tus disculpas. Quiero que sepas que todo lo que has hecho se te va a regresar. Te lo prometo». En los días siguientes, Valeria comenzó a implementar su plan. Primero, contactó a Camila, la amante de Rodrigo. Fingiendo ser una posible socia de negocios, organizó una reunión en un restaurante elegante. Camila, intrigada, aceptó sin sospechar nada. Cuando se encontraron, Valeria desplegó las fotografías sobre la mesa. «Sé quién eres y sé lo que haces con mi esposo», dijo con voz fría. Camila palideció, incapaz de responder. «No voy a arruinar tu carrera, pero necesitas desaparecer de nuestras vidas ahora mismo. Si no lo haces, estas fotos llegarán a todos tus contactos profesionales», advirtió Valeria. Camila, aterrorizada, accedió sin dudar. Esa misma noche, dejó de responder los mensajes de Rodrigo. Luego,
Valeria se concentró en destruir la reputación de Rodrigo en el mundo de los negocios. Usando la información proporcionada por su investigador, filtró detalles de sus transacciones ilegales a la prensa. En cuestión de días, Rodrigo se convirtió en el centro de un escándalo público. Sus socios lo abandonaron y sus cuentas bancarias fueron congeladas por las autoridades. Soledad no corrió mejor suerte. Valeria presentó una demanda en su contra por los retiros no autorizados de sus cuentas. Aunque era su madre, no tuvo piedad. Soledad enfrentó no solo problemas legales, sino también el desprecio de la familia y los amigos que antes la admiraban. Cuando todo terminó, Valeria se encontró sola en la casa que alguna vez había sido su refugio. Pero esta vez, no sintió tristeza. En lugar de eso, experimentó una extraña sensación de libertad. Había perdido mucho, pero había ganado algo más importante, la certeza de que nadie volvería a pisotearla. La mañana amaneció tranquila, con un sol radiante que parecía burlarse de la oscuridad que todavía habitaba en el corazón de Valeria. A pesar de su aparente victoria sobre Rodrigo y Soledad, un vacío persistía en su interior, una sensación de que, aunque había ganado la batalla, la guerra aún no había terminado. Sentada en el comedor, Valeria observaba el café humeante en su taza, recordando cada detalle de las semanas anteriores. Había arrasado con todo lo que significaba su matrimonio, con todo lo que unía a su madre a su vida, y aunque cada paso había sido un acto de justicia, el costo emocional comenzaba a pesarle. Pero no podía permitirse flaquear ahora. Rodrigo había dejado la casa después del escándalo. Sus palabras de despedida aún resonaban en la mente de Valeria como una advertencia y un lamento: vas a arrepentirte de esto. Cuando estés sola, sin nadie a tu lado, te darás cuenta de que destruiste tu vida tanto como la mía. Soledad, por su parte, no había intentado contactar a Valeria desde que recibió la notificación oficial de la demanda en su contra. Su madre, la mujer que alguna vez fue su refugio, ahora era una sombra en su vida, una figura despojada de la calidez y la cercanía que Valeria tanto había valorado. Esa mañana, mientras revisaba los documentos que el abogado le había enviado, el teléfono de Valeria sonó. Era una llamada del investigador privado. Señora Valeria, creo que debería saber que Rodrigo ha estado en contacto con Soledad. Se han estado reuniendo en secreto, dijo el hombre al otro lado de la línea. Valeria sintió que la sangre le hervía. ¿Acaso no habían aprendido nada? Quiero saber todo. ¿Dónde, cuándo, y qué están planeando?, respondió con una frialdad que incluso a ella le sorprendió. En los días siguientes, el investigador le entregó un informe detallado. Rodrigo y Soledad habían estado reuniéndose en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, lejos de las miradas indiscretas. Según los reportes, parecían estar buscando la forma de recuperar el control de los bienes que Valeria les había arrebatado. Por supuesto, pensó Valeria mientras hojeaba las fotografías de las reuniones. No saben cuándo rendirse. Esa noche, Valeria condujo hasta la casa en cuestión. Se estacionó a una distancia prudente, lo suficiente para observar sin ser vista. A través de las ventanas, podía ver a Rodrigo y Soledad discutiendo acaloradamente. Aunque no podía escuchar lo que decían, los gestos y expresiones de ambos dejaban claro que estaban desesperados. Por un momento, Valeria sintió una punzada de tristeza. Había amado a Rodrigo con todo su corazón, y Soledad había sido su madre, su guía. Pero ahora, ambos eran extraños, figuras corruptas que habían destruido todo lo que ella valoraba. Cuando regresó a casa, Valeria se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir una carta. No era una carta de reconciliación ni de disculpas. Era una declaración final, un cierre para los capítulos de su vida que ahora quedaban atrás. Rodrigo, Soledad. Sé que aún intentan despojarme de lo que es mío. Pero deben saber que no tienen nada más que quitarme. Lo perdí todo el día que descubrí quiénes eran realmente. No busquen venganza, porque la vida ya les cobrará lo que deben. Esta será la última vez que se crucen en mi camino. Si intentan algo más, no solo enfrentarán a la justicia, sino que enfrentarán mi ira, y les prometo que no habrá límites para lo que haré. Adiós para siempre. Valeria. La dejó sobre la mesa, pero no la envió de inmediato.
Era más para ella misma que para ellos, un recordatorio de que estaba lista para seguir adelante. Al día siguiente, Valeria recibió una llamada inesperada de su abogada. Valeria, hay un problema. Rodrigo presentó una demanda en tu contra, alegando que lo despojaste injustamente de bienes que le pertenecen. El mundo de Valeria pareció tambalearse por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Qué posibilidades tiene de ganar?, preguntó, sabiendo que la respuesta no sería sencilla. Con las pruebas que tenemos, muy pocas. Pero esto será una batalla prolongada. Rodrigo está apostando por desgastarte emocional y financieramente, explicó la abogada. Valeria colgó el teléfono sintiéndose atrapada en un ciclo interminable. Rodrigo y Soledad parecían dispuestos a llevar su venganza hasta las últimas consecuencias. Esa noche, mientras paseaba por la casa, Valeria encontró una vieja caja de fotografías. Entre las imágenes había una de su boda, una en la que Rodrigo la miraba con devoción y otra en la que Soledad la abrazaba con orgullo. Las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez no eran de tristeza, sino de rabia. Tomó las fotografías y las arrojó a la chimenea, observando cómo las llamas consumían los recuerdos. Era un acto simbólico, un punto final a la etapa más dolorosa de su vida. Al día siguiente, Valeria tomó una decisión que sorprendió a todos. Vendió la casa, donó gran parte de su dinero a una fundación para mujeres víctimas de abuso y traición y se mudó a una ciudad lejana, donde nadie la conociera. Quiero empezar de nuevo, dijo al despedirse de su abogada y de las pocas personas que aún formaban parte de su círculo. Cuando llegó a su nuevo hogar, una pequeña casa frente al mar, sintió por primera vez en años una sensación de paz. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que había encontrado algo más valioso que el dinero o la venganza, había encontrado su libertad. La brisa del mar acariciaba el rostro de Valeria mientras se sentaba en el porche de su nueva casa. Había pasado apenas un mes desde que dejó atrás la ciudad, la mansión, y con ello, el último vestigio de la vida que alguna vez creyó perfecta. Sin embargo, las heridas seguían frescas, como si cada ola que rompía contra la orilla trajera de regreso los recuerdos que tanto deseaba olvidar. La mudanza había sido un acto de valentía, pero también de desesperación. En las calles de esta pequeña ciudad costera nadie la conocía, y esa anonimidad era su refugio. Valeria pasaba los días caminando por la playa, perdiéndose en el sonido del mar y en la vastedad del horizonte, buscando respuestas en el vaivén eterno de las olas. Una tarde, mientras recogía conchas en la arena, encontró una niña pequeña llorando cerca de una roca. Se acercó con cautela, inclinándose para estar a su nivel. ¿Estás perdida?, preguntó con suavidad. La niña asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Valeria tomó su mano y juntas caminaron hacia el malecón, donde un hombre desesperado buscaba a su hija. Cuando el padre la vio, corrió hacia ellas con una expresión de alivio infinito. «Gracias, señora. No sé qué habría hecho si no la hubiera encontrado», dijo el hombre, con una voz quebrada por la emoción. En ese momento, algo dentro de Valeria cambió. Ver el amor genuino en los ojos de aquel padre, el agradecimiento sincero, le recordó que aún existía bondad en el mundo, que no todo estaba perdido. Esa noche, Valeria se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir un diario. No era algo que hubiera hecho antes, pero sentía que necesitaba volcar sus pensamientos, sus emociones y el dolor que todavía cargaba. Las palabras fluían de su pluma como un torrente, llenando las páginas con confesiones que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Escribió sobre su padre, sobre cómo él siempre había sido su ejemplo de fortaleza y honestidad. Escribió sobre Soledad, sobre la mujer que alguna vez amó y admiró, pero que ahora veía como una extraña. Escribió sobre Rodrigo, sobre los momentos felices y los días oscuros que siguieron. «Quiero sanar», escribió al final de esa primera entrada. «Quiero encontrar la paz que me arrebataron». En los días siguientes, Valeria comenzó a involucrarse en la comunidad. Ayudaba en el mercado local, enseñaba a los niños a leer y se unió a un grupo de mujeres que organizaban eventos para apoyar a familias necesitadas. Cada pequeño acto de bondad la acercaba más a la versión de sí misma que había perdido en el caos de la traición.
Sin embargo, el pasado no tardó en alcanzarla. Una mañana, mientras organizaba libros en la pequeña biblioteca local, recibió una llamada de su abogada. Valeria, hay algo que debes saber, comenzó, con un tono que la hizo aferrarse al escritorio. Rodrigo y Soledad están enfrentando problemas graves. Las autoridades han descubierto irregularidades en sus declaraciones fiscales y podrían enfrentar cargos criminales. Valeria sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Había deseado que enfrentaran las consecuencias de sus actos, pero saber que estaban al borde del colapso le dejaba un sabor amargo. ¿Quieres que intervengamos para asegurarnos de que reciban el castigo máximo?, preguntó la abogada. Valeria guardó silencio por un momento, mirando por la ventana hacia el horizonte. Finalmente, negó con la cabeza. No. Que enfrenten lo que tengan que enfrentar por su cuenta. Ya no es mi guerra. Esa decisión marcó un punto de inflexión para Valeria. Por primera vez, sintió que estaba dejando atrás el rencor que la había consumido durante tanto tiempo. Una noche, mientras escribía en su diario, recibió una visita inesperada. Era el padre de la niña que había ayudado en la playa, acompañado por su esposa. Queríamos agradecerle de nuevo, dijo la mujer, entregándole un pequeño ramo de flores. Lo que hizo por nuestra hija significa el mundo para nosotros. Valeria los invitó a pasar, y durante horas conversaron sobre la vida, sobre sus historias y sobre los pequeños milagros que encontraban en lo cotidiano. Esa conversación fue un bálsamo para Valeria, una señal de que podía encontrar conexiones auténticas y significativas, incluso después de todo lo que había vivido. Los meses pasaron, y Valeria comenzó a sentir que su corazón sanaba lentamente. Todavía llevaba cicatrices, pero ahora eran recordatorios de su fortaleza, no de su sufrimiento. En lugar de centrarse en lo que había perdido, comenzó a valorar lo que había ganado, su independencia, su libertad y una nueva comunidad que la acogía con cariño. Un día, mientras caminaba por la playa al amanecer, vio a un hombre sentado en la arena, mirando al mar. Había algo familiar en su postura, en la manera en que sostenía una concha en sus manos. Cuando se acercó, el hombre levantó la vista y le sonrió. «Perdón, no quería interrumpir», dijo, con una voz cálida. «No interrumpes», respondió Valeria, sentándose a su lado. Esa conversación, que comenzó con anécdotas sobre el mar y las conchas, se extendió durante horas. El hombre, cuyo nombre era Andrés, había llegado al pueblo en busca de tranquilidad después de una pérdida personal. Había un entendimiento tácito entre ellos, una conexión que no necesitaba explicarse. Con el tiempo, esa amistad se convirtió en algo más. Andrés no era un salvador ni una cura para el dolor de Valeria, era un compañero, alguien que entendía sus cicatrices porque también tenía las suyas. Valeria aprendió que la vida no siempre es justa, pero que siempre ofrece segundas oportunidades para quienes tienen el valor de tomarlas. Valeria había logrado construir una vida tranquila en su pequeño rincón junto al mar. Habían pasado 6 meses desde que dejó atrás su antigua vida, y aunque el dolor seguía presente en algunos momentos, ya no dominaba su existencia. Sin embargo, las sombras del pasado tienen una forma particular de encontrar a quienes intentan huir de ellas, y Valeria estaba a punto de enfrentarse a la prueba más difícil de todas. Una tarde, mientras organizaba libros en la biblioteca local, la campanilla de la puerta sonó, anunciando la llegada de un visitante. Valeria alzó la vista, esperando ver a uno de los niños que solían buscar cuentos, pero lo que vio la dejó sin aliento. Era Soledad. Su madre estaba de pie en el umbral, más demacrada de lo que Valeria recordaba. Sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora parecían vacíos, como si la vida le hubiera arrebatado todo. Valeria sintió una mezcla de rabia y compasión luchando en su interior. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz fría como el hielo. «Valeria, por favor, necesito hablar contigo», respondió Soledad, con un tono que apenas era un susurro. «Creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir», replicó Valeria, volviendo a su tarea. «Por favor, escúchame». «Es importante», insistió Soledad, avanzando un paso. Finalmente, Valeria suspiró y cerró el libro que tenía en las manos. 5 minutos. Y más te vale que valga la pena.
Ambas salieron al pequeño parque frente a la biblioteca. Soledad, con las manos temblorosas, comenzó a hablar. Rodrigo me traicionó, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Después de que perdimos todo, me dejó sola. Se fue con otra mujer y me dejó en la ruina. Valeria sintió un amargo sabor en la boca. ¿Qué esperaba Soledad? ¿Compasión? ¿Perdón? Eso no me sorprende. Rodrigo nunca fue leal a nadie más que a sí mismo, respondió Valeria con indiferencia. Lo sé, admitió Soledad, bajando la mirada. Pero hay algo más, algo que necesitas saber. Valeria cruzó los brazos, esperando. Rodrigo está buscando venganza. Ha estado hablando con gente peligrosa, gente que podría lastimarte, confesó Soledad. El corazón de Valeria se aceleró, pero no mostró ningún signo de temor. ¿Y por qué me adviertes ahora? ¿Por qué debería confiar en ti después de todo lo que hiciste? Soledad sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Porque eres mi hija. Porque, a pesar de todo, sigo siendo tu madre y no quiero que te pase nada. Valeria sintió como una punzada de tristeza la atravesaba, pero no dejó que se apoderara de ella. Su madre había destruido todo lo que había entre ellas, y aunque su advertencia parecía genuina, no estaba lista para perdonar. Gracias por la advertencia, dijo finalmente, dando un paso atrás. Pero eso no cambia nada. Mi vida está mejor sin ti. Soledad intentó acercarse, pero Valeria la detuvo con un gesto. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y regresó a la biblioteca, dejando a su madre sola en el parque. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Las palabras de Soledad resonaban en su mente. Si Rodrigo realmente estaba buscando venganza, tendría que estar preparada. Pero lo que más le dolía era la súplica en los ojos de su madre, una súplica que, por más que quisiera, no podía ignorar por completo. Decidió tomar medidas inmediatas. Contactó nuevamente al investigador privado, quien le confirmó que Rodrigo había estado asociado con un grupo de empresarios corruptos que usaban tácticas intimidatorias para saldar cuentas pendientes. Necesitas tener cuidado, señora Valeria. Esta gente no juega limpio, advirtió el investigador. Valeria lo sabía, pero no pensaba retroceder. Había pasado por demasiado como para dejar que Rodrigo o cualquier otra persona arruinara la vida que estaba reconstruyendo. En los días siguientes, Valeria comenzó a reforzar su seguridad. Cambió las cerraduras de su casa, instaló cámaras y contrató a un abogado para que la asesorara en caso de cualquier ataque legal o físico. Pero a pesar de todas sus precauciones, no podía evitar sentir que el peligro estaba cada vez más cerca. Una noche, mientras caminaba por la playa, sintió que alguien la seguía. Al principio pensó que era su imaginación, pero cuando volteó, vio una figura en la distancia, observándola. Aceleró el paso y logró llegar a casa sin problemas, pero el miedo ya había sembrado su semilla. Andrés, quien se había convertido en una figura constante en su vida, notó que algo estaba mal. ¿Qué pasa, Valeria? Te veo preocupada, dijo una tarde mientras tomaban café juntos. No es nada, respondió, tratando de sonar convincente. Sé que no es cierto. Puedes confiar en mí, insistió Andrés. Valeria dudó por un momento, pero finalmente le contó todo. La traición de Rodrigo y Soledad, la advertencia de su madre, y la sensación de que algo malo estaba por suceder. Andrés la escuchó en silencio, y cuando terminó, tomó su mano con firmeza. No estás sola, Valeria. Pase lo que pase, voy a estar aquí contigo, prometió. Esa noche, Valeria sintió por primera vez en mucho tiempo que podía confiar en alguien más. Pero el peligro seguía acechando, y sabía que la batalla final aún estaba por venir. El día amaneció nublado, como si el cielo mismo estuviera anticipando la tormenta que se desataría en la vida de Valeria. Después de semanas de incertidumbre, las advertencias de Soledad y las sombras que acechaban su tranquilidad finalmente cobraron forma. Había llegado el momento de enfrentar a Rodrigo, de cerrar el capítulo más doloroso de su vida de una vez por todas. Esa mañana, mientras desayunaba junto a Andrés, Valeria recibió una llamada inesperada. Señora Valeria, dijo el investigador privado con un tono grave.
Rodrigo está aquí, en el pueblo. Lo vi entrar a un hotel hace una hora. No está solo. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Durante semanas había sentido su presencia, como una sombra invisible, y ahora sabía que no había sido paranoia. ¿Sabes con quién está?, preguntó, tratando de mantener la calma. Con 2 hombres. No parecen ser amigos, tienen pinta de guardaespaldas o algo peor. Valeria colgó el teléfono con las manos temblorosas. Andrés, que la observaba con preocupación, se inclinó hacia ella. ¿Qué pasó? Rodrigo está aquí. Y no vino solo, respondió, sintiendo como el miedo y la rabia se entrelazaban dentro de ella. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Andrés, con una firmeza que transmitía apoyo incondicional. Valeria respiró hondo antes de responder. Voy a enfrentarlo. No voy a dejar que me aterrorice. Andrés quiso protestar, pero al ver la determinación en los ojos de Valeria, supo que no tenía sentido intentar detenerla. Entonces no vas sola. Yo iré contigo. Horas más tarde, Valeria y Andrés llegaron al hotel donde Rodrigo se hospedaba. Habían pasado semanas desde la última vez que Valeria lo vio, pero el simple pensamiento de enfrentarlo hacía que su corazón latiera con fuerza. En el vestíbulo, el recepcionista los miró con desconfianza, pero no dijo nada cuando Valeria exigió saber el número de habitación de Rodrigo. Con una mezcla de insistencia y determinación, logró que el hombre cediera. Subieron por el elevador en silencio. Andrés caminaba a su lado, su presencia un ancla en medio de la tormenta emocional que Valeria estaba experimentando. Cuando llegaron a la puerta de la habitación, Valeria golpeó con fuerza. La puerta se abrió, revelando a Rodrigo. Había cambiado, su rostro mostraba el desgaste de meses de problemas legales y financieros, pero aún conservaba esa arrogancia que siempre lo había caracterizado. Valeria, dijo con una sonrisa sarcástica. ¡Qué sorpresa! ¿Sabes por qué estoy aquí?, respondió Valeria, cruzando los brazos. Rodrigo abrió más la puerta, dejándolos entrar. Los hombres que lo acompañaban estaban sentados en el sofá, mirándolos con expresiones de advertencia. Valeria no se dejó intimidar. ¿Qué quieres, Rodrigo? ¿Por qué no puedes aceptar que todo terminó? Rodrigo se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Terminaron muchas cosas, pero no todo. Aún tengo cuentas pendientes contigo. ¿Cuentas pendientes? Valeria dio un paso hacia él, enfrentándolo cara a cara. Lo perdiste todo porque intentaste traicionarme, porque subestimaste mi fuerza. Si estás aquí para intimidarme, estás perdiendo el tiempo. Rodrigo soltó una carcajada amarga. ¿Intimidarte? No, Valeria. Estoy aquí para advertirte. Aún tengo aliados, y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras disfrutas de la vida que me arrebataste. Esa vida nunca fue tuya, replicó Valeria, su voz temblando de ira. Todo lo que tenías te lo di, y tú lo destruiste. Esta es tu culpa, Rodrigo. No mía. Andrés, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso al frente. Si viniste a amenazarla, será mejor que lo pienses 2 veces. No está sola. Rodrigo lo miró con desdén, pero la presencia de Andrés pareció incomodarlo. Finalmente, suspiró y se pasó una mano por el cabello. Esto no ha terminado, Valeria, dijo, su tono más suave pero no menos amenazante. Tarde o temprano, pagarás por lo que me hiciste. Valeria lo miró con frialdad, una frialdad que provenía de las cicatrices que él mismo le había dejado. No tienes poder sobre mí, Rodrigo. Si vuelves a acercarte, me aseguraré de que sea la última vez que lo hagas. Sin esperar una respuesta, Valeria se dio la vuelta y salió de la habitación, seguida por Andrés. Cuando llegaron al vestíbulo, Valeria sintió que una enorme carga había sido levantada de sus hombros. Había enfrentado a Rodrigo, había mirado a los ojos al hombre que la había destruido, y había salido más fuerte. Esa noche, mientras caminaban por la playa, Andrés tomó la mano de Valeria. ¿Estás bien?, preguntó, con una ternura que hizo que Valeria sintiera un nudo en la garganta. Sí, respondió, mirando al horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, creo que sí.
Los días siguientes estuvieron llenos de una paz que Valeria no había experimentado en años. Rodrigo dejó el pueblo, y aunque sabía que la amenaza de sus aliados seguía siendo real, Valeria decidió no vivir con miedo. Había aprendido que la vida era demasiado corta para dejar que el pasado dictara su futuro. Finalmente, llegó el día en que Valeria se despidió de su diario. Escribió una última entrada, una carta a sí misma. Valeria. Sobreviviste. No dejaste que la traición te definiera. Encontraste fuerza en medio del dolor y luz en medio de la oscuridad. Este no es el final, es un nuevo comienzo. Sigue adelante, con el corazón lleno de esperanza y la certeza de que mereces todo lo bueno que está por venir. Con amor. Tú misma. El amanecer llegó con un resplandor dorado que parecía prometer un nuevo comienzo. La brisa marina acariciaba el rostro de Valeria mientras observaba el horizonte desde el porche de su casa. La confrontación con Rodrigo había dejado una marca en su alma, pero también la certeza de que, finalmente, había cerrado ese capítulo de su vida. Esa mañana, Valeria recibió una visita inesperada. Una joven mujer llamó a su puerta, con el rostro pálido y los ojos llenos de preocupación. «Disculpe, ¿usted es Valeria?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, soy yo, ¿en qué puedo ayudarte?». «Mi nombre es Elena. Necesito hablar con usted». «Es sobre Rodrigo». El corazón de Valeria se tensó, pero invitó a la joven a pasar. Elena se sentó al borde del sofá, aferrando su bolso como si fuera su única ancla en el mundo. «Rodrigo, me dijo que usted podría ayudarme», comenzó, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Me engañó. Me prometió cosas, me hizo creer que me amaba, pero todo era una mentira. Ahora está en problemas y quiere que yo pague por él». Valeria sintió una mezcla de furia y compasión. Elena era joven, demasiado joven para haber caído en las redes de Rodrigo. Reconoció en ella a la mujer que alguna vez fue, ingenua y confiada, entregando su corazón a alguien que no lo merecía. «Elena, escúchame», dijo Valeria, con una voz firme pero amable. «Rodrigo es un manipulador. No dejes que te arrastre con él. Haré todo lo posible para ayudarte, pero necesitas ser fuerte». La conversación con Elena dejó a Valeria reflexionando sobre el ciclo de daño que Rodrigo seguía perpetuando. Aunque había logrado alejarse de él, su sombra aún afectaba a otros. Decidió que era momento de romper definitivamente ese círculo. Esa tarde, Valeria contactó a las autoridades y al investigador privado, presentando todas las pruebas que había reunido contra Rodrigo en el pasado. Aunque inicialmente había decidido no perseguirlo legalmente, ahora sentía que tenía la responsabilidad de proteger a quienes aún podían caer en sus redes. Mientras tanto, en el pueblo, Valeria comenzó a ser vista como una figura de fortaleza y sabiduría. Las mujeres que acudían a ella en busca de consejo encontraban no solo a una sobreviviente, sino a alguien que estaba dispuesta a compartir su experiencia para ayudar a otros. En las reuniones comunitarias, sus palabras resonaban con una sinceridad que conmovía a todos los presentes. Un día, durante una caminata por la playa, Andrés se le acercó con una sonrisa tranquila. «¿Has pensado en lo que harás ahora?», preguntó, caminando a su lado. Valeria lo miró con una expresión reflexiva. «No lo sé. Por primera vez en mucho tiempo, no tengo un plan. Pero eso no me asusta. Creo que, por fin, puedo permitirme vivir el presente». Andrés asintió, respetando su proceso. Él sabía que Valeria necesitaba encontrar su propio camino y estaba dispuesto a acompañarla en cada paso, sin importar hacia dónde la llevara. Semanas después, Valeria recibió una notificación de las autoridades. Rodrigo había sido arrestado por fraude y conspiración. La noticia no le trajo alegría, pero sí una sensación de justicia. No celebró su caída, en cambio, tomó el momento como un recordatorio de lo lejos que había llegado desde el día en que descubrió su traición. Esa noche, mientras escribía en su diario, Valeria reflexionó sobre lo que había aprendido. Había perdido mucho, pero también había ganado algo invaluable, la capacidad de reconstruirse desde las cenizas. «Soy libre», escribió al final de la página. «Libre de los fantasmas del pasado, libre para decidir mi propio destino».
En los meses que siguieron, Valeria transformó su dolor en un proyecto que tocó la vida de muchas personas. Abrió un centro de apoyo para mujeres en el pueblo, donde compartía su historia y ofrecía recursos para quienes enfrentaban traiciones, abusos y desamores. Su experiencia se convirtió en un faro de esperanza para muchas, y su nombre se asociaba con fortaleza y resiliencia. Un día, mientras trabajaba en el centro, recibió una carta. Era de Soledad. Hija. No espero que me perdones. Sé que te fallé, que te traicioné de la peor manera posible. Pero quiero que sepas que estoy arrepentida. Todo lo que hice fue por miedo, por egoísmo, y eso me costó lo más valioso que tenía, a ti. Espero que encuentres en tu corazón la paz que yo no supe darte. Con amor. Tu madre. Valeria leyó la carta varias veces, sintiendo una mezcla de emociones. Parte de ella quería responder, abrir una puerta hacia la reconciliación. Pero otra parte sabía que algunas heridas eran demasiado profundas para sanar completamente. Finalmente, decidió guardar la carta en su diario, como un símbolo de que, aunque no podía olvidar, estaba lista para seguir adelante. Un año después, Valeria estaba sentada en la playa, observando a los niños jugar en la arena. Andrés se le acercó con una sonrisa y le ofreció una taza de café. ¿En qué piensas?, preguntó. En lo lejos que he llegado, respondió Valeria, mirando el horizonte. Y en lo agradecida que estoy por haber encontrado la fuerza para seguir. Andrés tomó su mano, y juntos observaron cómo el sol se ocultaba en el mar, dejando un rastro de colores cálidos en el cielo. Era un final, pero también un comienzo, el inicio de una vida que Valeria estaba lista para vivir plenamente. ¿Qué les pareció esta historia llena de emociones, giros inesperados y una protagonista que nos enseñó el poder de la resiliencia? Queremos saber su opinión. Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal y no olviden darle un me gusta si disfrutaron de esta increíble trama. Nos vemos en la próxima aventura llena de drama y pasión.